Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy hablaremos sobre el corporativismo. Arrancaremos con la definición de esta doctrina, su historia y orígenes y su desarrollo posterior hasta la actualidad. El corporativismo es una doctrina que sostiene que la sociedad debe organizarse en función de asociaciones o gremios que representen los intereses de grupos específicos. Así, dichas instituciones negociarán a través de sus representantes con el Estado para la determinación de las políticas económicas y sociales. O sea, es un sistema económico y político en donde las decisiones las toman las organizaciones y no los individuos. Los dirigentes de dichas asociaciones tienen el poder de decisión sobre medidas a tomar, implementar y desarrollar futuras políticas de gobierno, al estar dichas organizaciones asociadas de alguna manera con el poder. En su génesis, se pensó al corporativismo en tres frentes, los cuales son los siguientes. 1. Asociaciones de empresarios. Organizaciones que pueden estar agrupadas por sectores, por ejemplo, el agrícola o el textil. 2. Sindicatos de trabajadores. Gremios que a través de sus representantes tratan de canalizar los reclamos de los empleados. Y 3. El Estado, ente que actúa como mediador entre las dos anteriores. Tomando lo anterior en cuenta, el corporativismo puede incluir en mayor o menor medida a los trabajadores. Esto dependiendo del poder de los sindicatos en la negociación. La idea es que el Estado debe estar organizado en torno a estos grupos, para que cada uno tenga una voz en el proceso de toma de decisiones. Históricamente, el corporativismo se desarrolló como una alternativa al liberalismo económico a principios del siglo XX en Europa. En la práctica, el corporativismo puede tomar muchas formas diferentes y ha sido adoptado por regímenes autoritarios y democracias por igual. En su forma más benigna, el corporativismo puede permitir una mayor colaboración entre los grupos empresariales y los trabajadores, lo que puede llevar a un mayor consenso y estabilidad en la sociedad. Sin embargo, también puede tener efectos negativos, como la creación de barreras a la entrada para nuevas empresas y la supresión de la competencia. Además, algunos críticos argumentan que el corporativismo puede restringir la libertad individual y reducir la capacidad de las personas para tomar decisiones independientes. En general, el corporativismo es un tema controvertido y ha sido objeto de un intenso debate en la teoría política y económica. Aunque ha sido utilizado por algunos regímenes autoritarios para justificar su control sobre la sociedad, también ha sido adoptado en algunas democracias y ha sido objeto de una investigación continua sobre su impacto en la economía y la política. El corporativismo ha sido objeto de numerosas interpretaciones y aplicaciones en la teoría política y económica, y ha sido utilizado en una variedad de contextos históricos y culturales. Algunas de las variantes más comunes del corporativismo incluyen el corporativismo de Estado. En esta forma de corporativismo, el Estado desempeña un papel activo en la creación y regulación de los grupos corporativos. Los grupos empresariales y laborales son organizados y controlados por el Estado, que utiliza su poder para regular la economía y la sociedad en general. El corporativismo pluralista. Esta forma de corporativismo se basa en la idea de que los grupos corporativos deben ser libres para organizarse y representar sus intereses sin la intervención activa del Estado. En este modelo, se espera que los grupos empresariales y laborales colaboren y negocien entre sí para lograr sus objetivos. El corporativismo autoritario. Esta forma de corporativismo se caracteriza por la supresión de la oposición política y la imposición de un modelo económico y social rígido y centralizado. En este modelo, los grupos corporativos son controlados y utilizados por el Estado para imponer su voluntad.
El corporativismo ha sido objeto de críticas y debates desde su aparición. Algunos argumentan que el modelo corporativo es inherentemente antidemocrático, ya que otorga a los grupos corporativos un poder desproporcionado en la toma de decisiones en detrimento de los derechos individuales y de la sociedad en general. Otros argumentan que el modelo corporativo puede ser beneficioso para la estabilidad económica y social, ya que permite a los grupos empresariales y laborales colaborar en la toma de decisiones y solucionar problemas de manera más efectiva. Veremos más adelante las ventajas y desventajas que tiene el corporativismo. En la práctica, el corporativismo ha sido utilizado por una variedad de regímenes políticos, desde las democracias occidentales hasta las dictaduras autoritarias. En algunos casos, el modelo corporativo ha sido utilizado para justificar la represión y el control político, mientras que en otros ha sido utilizado para promover la estabilidad y la prosperidad económica. En última instancia, la efectividad del modelo corporativo depende de cómo se aplica en un contexto específico y de las circunstancias políticas y económicas de cada sociedad. En estos últimos años, el corporativismo se ha ampliado extensamente en sus tipos de asociaciones, no solo las empresariales y las gremiales, sino en estas dos que te diré a continuación. Corporativismo social. Este enfoque se centra en la organización de la sociedad civil en torno a los intereses de los grupos de base, como las comunidades locales y las organizaciones no gubernamentales. El corporativismo social se basa en la idea de que los grupos de base deben tener una voz en el proceso de toma de decisiones y puede ser utilizado como una forma de descentralizar el poder y aumentar la participación democrática. Corporativismo global. Este enfoque se utiliza en la organización de la economía global en torno a los intereses de los grupos corporativos y financieros transnacionales. En el corporativismo global, se espera que los intereses de las empresas y las finanzas sean considerados en la toma de decisiones globales, a menudo a expensas de los intereses de los trabajadores y las comunidades locales. La lucha de todas esas corporaciones por conseguir el poder los hace querer siempre asociarse al Estado para vivir de él. Como podemos apreciar, el Estado todo lo puede. A continuación explicaré los distintos roles de cada sector dentro del corporativismo. ¿Cuál es el papel de los grupos corporativos? En esta doctrina, los grupos o asociaciones, como los sindicatos y las empresas, son vistos como actores clave en la sociedad. Se espera que estos grupos representen los intereses de sus miembros y trabajen juntos en la toma de decisiones. El papel del Estado en el corporativismo varía según el enfoque específico, pero generalmente se espera que actúe como mediador o facilitador del diálogo entre los grupos corporativos. ¿Cuál es el papel del Estado? En algunos enfoques del corporativismo, como el corporativismo de Estado, el papel del Estado es fundamental en la organización y regulación de los grupos corporativos. Se espera que el Estado actúe como un facilitador de la cooperación entre los grupos corporativos. En general, el papel del Estado en el corporativismo es promover la estabilidad económica y social y facilitar el diálogo y la colaboración entre los diferentes actores de la sociedad. ¿Cómo tendría que ser el equilibrio entre los intereses de los grupos corporativos y los derechos individuales? Uno de los principales debates en torno al corporativismo es el equilibrio entre los intereses de los grupos corporativos y los derechos individuales. Los críticos del corporativismo argumentan que puede dar lugar a una concentración de poder en manos de unos pocos grupos,
lo que puede limitar la libertad individual y la capacidad de otros grupos para representar sus intereses. Por otro lado, los defensores del corporativismo argumentan que puede ser una forma efectiva de solucionar problemas económicos y sociales al permitir una colaboración más efectiva entre los diferentes grupos de la sociedad. ¿Cuáles son las críticas generales al corporativismo? El corporativismo ha sido criticado por muchos, especialmente en el contexto de regímenes autoritarios. En estos casos, el corporativismo a menudo ha sido utilizado para justificar la represión política y la limitación de los derechos individuales. Además, algunos argumentan que el corporativismo puede ser antidemocrático, ya que puede otorgar a los grupos corporativos un poder desproporcionado en la toma de decisiones en detrimento de los derechos individuales. Vamos a tratar de esforzarnos y analizar el sistema político corporativo de una manera positiva y constructiva. El papel de la participación ciudadana. En algunos enfoques del corporativismo, se espera que la sociedad civil participe activamente en el proceso de toma de decisiones. Esto puede incluir la participación de organizaciones no gubernamentales, grupos de interés y otros actores de la sociedad civil. De esta manera, se busca crear una estructura participativa que tenga en cuenta los intereses de los diferentes grupos y que promueva una toma de decisiones más inclusiva. La relación entre el corporativismo y la democracia. A pesar de que el corporativismo ha sido criticado por algunos por su potencial de limitar la libertad individual y los derechos políticos, otros argumentan que el corporativismo puede ser una forma de fortalecer la democracia. En este sentido, se argumenta que el corporativismo puede promover la colaboración entre los diferentes grupos de la sociedad y crear un espacio de diálogo en el que puedan discutir y resolver los problemas de manera pacífica. Todo muy lindo. Pero si lo que esperan es que después de sentarse un par de sectores o corporaciones con el Estado en una mesa y después esperar que se desarrolle una planificación económica, ahí es donde entonces caemos en estados totalitarios o socialistas o globalistas. Todo este sistema tiende a convertir a los gobiernos en intervencionistas o dirigistas. De las libertades individuales, poco y nada. Es que justamente el corporativismo también ha sido criticado por algunos por su potencial de limitar la libertad individual y los derechos políticos. Algunos críticos argumentan que al crear un sistema de representación de intereses por grupos, el corporativismo puede limitar la capacidad de las personas para expresar sus opiniones y participar en la toma de decisiones políticas. Además, algunos han argumentado que el corporativismo puede llevar a la creación de élites económicas y políticas que controlan el proceso de toma de decisiones y que pueden actuar en su propio interés en lugar del interés común. En algunos casos, el corporativismo ha sido utilizado como un medio para mantener el control político y económico en manos de una élite, a menudo a expensas de los derechos y libertades de su sociedad. En algunos regímenes autoritarios, el corporativismo se ha utilizado como una forma de controlar la población y suprimir la disidencia, limitando la capacidad de los ciudadanos para organizarse y participar en la toma de decisiones. Algunos han argumentado que el corporativismo puede ser utilizado como una forma de proteger los intereses de los grupos privilegiados a expensas de los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Otros han argumentado que el corporativismo puede limitar la innovación y la competencia y obstaculizar la capacidad de las empresas y los individuos
para adaptarse a los cambios en el mercado y la tecnología. Sin embargo, el corporativismo también ha sido utilizado en algunos casos para promover la participación ciudadana y el diálogo social. En algunos sistemas corporativos se ha utilizado como un medio para fomentar la colaboración entre los diferentes grupos de interés y para hacer que el proceso de toma de decisiones sea más inclusivo y transparente. En el contexto histórico, el corporativismo surge en la Europa de entreguerras como una respuesta a las crisis económicas y políticas del momento. Se buscaba encontrar un sistema que pudiera superar las limitaciones del capitalismo liberal y el socialismo marxista. El corporativismo se presentaba como una alternativa que permitía superar la dicotomía entre capital y trabajo, proponiendo una organización en la que los distintos grupos de la sociedad pudieran trabajar juntos en una especie de armonía social. El modelo corporativo se aplicó en diferentes países, como Italia, Portugal, España, Brasil, México y Argentina, entre otros. En algunos casos se trató de una imposición desde arriba, como en el caso de Italia, donde el régimen fascista de Mussolini utilizó el corporativismo como una forma de justificar su autoritarismo. El duce, Benito Mussolini, en su gobierno fascista en Italia, creó un Ministerio de las Corporaciones en 1929, un Consejo Nacional de las Corporaciones en 1930 y la Cámara del Facio y las Corporaciones en 1939. En otros casos, como en España, se presentó como una forma de superar la polarización política y social de la época. En Portugal, durante la dictadura del Estado Novo de Salazar, entre 1933 y 1974, se implementó un sistema corporativista que se basaba en la colaboración entre el Estado, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Este sistema se centró en la creación de organizaciones económicas y sociales representativas que trabajaban juntas en un esfuerzo por controlar y regular la economía. En Alemania, desde la Segunda Guerra Mundial, se ha utilizado un sistema de negociación colectiva que implica la colaboración entre los sindicatos, los empleados y el gobierno. Este sistema se conoce como modelo de economía social de mercado. Japón ha utilizado un sistema corporativo que se centra en la colaboración entre las empresas, los sindicatos y el gobierno. Este sistema se basa en la creación de keiretsu, que son grupos de empresas que colaboran entre sí en áreas como la financiación, la tecnología y la producción. En Argentina, durante gran parte del siglo XX, utilizó un sistema corporativo que se centraba en la colaboración entre los sindicatos, los empleadores y el gobierno. Este sistema se basó en la creación de organizaciones representativas que trabajaban juntas en un esfuerzo por regular la economía y proteger los derechos de los trabajadores. De cualquier manera, el corporativismo ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores de la sociedad. Por un lado, se ha argumentado que el corporativismo tiende a favorecer a los grupos más poderosos de la sociedad a expensas de los intereses de los más débiles. Te doy un solo ejemplo y por demás condenatorio. Cuando se reúnen las cámaras empresariales, que generalmente representan a las grandes empresas, y los sindicatos por las paritarias, ambos acuerdan un aumento de sueldos a veces muy alto. La población agradecida, pero más agradecida estarán en realidad las grandes empresas, porque ellas pueden absorber esos altos salarios, pero las pequeñas y medianas empresas no, y quebrarían, por lo que desaparecería la competencia para las grandes empresas. ¿Te suena algo concentración de mercados y corporativismo como sinónimos después de esto que te dije?
¿Qué dice la teoría sobre algunas ventajas del corporativismo? Estabilidad y armonía social. El corporativismo se basa en la cooperación entre los diferentes grupos y sectores de la sociedad, incluyendo a los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Esta colaboración se supone que crearía una mayor estabilidad y armonía social, lo que puede conducir a un clima económico más favorable. Representatividad. En teoría, el corporativismo puede proporcionar un sistema en el que los intereses de diferentes grupos en la sociedad son representados de manera equitativa. Esto se debe a que cada grupo tiene su propio órgano representativo y la cooperación entre estos órganos pueden crear una mayor cooperación y participación en el proceso de toma de decisiones. Algunas desventajas del corporativismo. Si bien expliqué recién que en teoría se logra representatividad, en la práctica, estas organizaciones en un sistema corporativo pueden no ser completamente representativas de dichos grupos. Esto puede conducir a una falta de significación y a la exclusión de algunos grupos, lo que puede resultar en una menor participación y apoyo. Poca libertad individual. El corporativismo a menudo implica la cooperación y coordinación entre los diferentes sectores de la sociedad. Esto puede conducir a una disminución de la libertad individual y la autonomía, ya que las decisiones pueden ser tomadas en el marco de un acuerdo colectivo y no siempre tienen en cuenta los intereses individuales. Riesgo de corrupción. El corporativismo puede ser propenso a la corrupción y el clientelismo, ya que los órganos representativos pueden estar sujetos a influencias políticas y económicas. Esto puede conducir a decisiones que no son equitativas o beneficiosas para toda la sociedad. Falta de competencia. El corporativismo a menudo implica la regulación y coordinación de diferentes sectores de la sociedad, lo que puede limitar la competencia y la innovación. Esto puede limitar el potencial de crecimiento y desarrollo económico en una sociedad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por implementar el corporativismo en esos países, los resultados fueron mixtos y no siempre se lograron los objetivos deseados. En algunos casos, estos sistemas corporativos fueron criticados por ser antidemocráticos y por limitar la libertad individual y la competencia económica. En otros casos, se argumenta que el corporativismo fue utilizado como una herramienta para mantener el poder y controlar a la población, en lugar de promover la cooperación y el desarrollo económico. Como por ejemplo en América Latina. En algunos países de la región, el corporativismo se utilizó como una forma de mantener el poder y el control político y económico. En estos casos, el corporativismo fue criticado por ser antidemocrático y por limitar la libertad individual. Resumiendo, el corporativismo, como cualquier sistema político o económico, tiene sus trampas. Algunas de las trampas más comunes del corporativismo son: falta de libertad individual. En un sistema corporativista, las decisiones a menudo son tomadas por un pequeño grupo de líderes empresariales y sindicales, en lugar de por los individuos y los consumidores. Esto puede limitar la libertad individual y la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre sus vidas. Corrupción. El corporativismo a menudo fomenta la estrecha colaboración entre los sectores empresariales y gubernamentales, lo que puede llevar a la corrupción. Los grupos de interés pueden utilizar su influencia para obtener favores especiales,
como regulaciones laxas, contratos gubernamentales y protección de la competencia. Falta de innovación. En algunos casos, el corporativismo puede desalentar la innovación y el cambio. Las empresas y los sindicatos pueden estar más interesados en proteger sus propios intereses y posiciones en lugar de fomentar nuevas ideas y formar de hacer las cosas. Falta de competencia. En algunos sistemas corporativistas, las empresas y los sindicatos pueden cooperar para limitar la competencia y proteger sus propios intereses. Esto puede llevar a precios más altos para los consumidores y puede desalentar la innovación. Falta de representatividad. En algunos sistemas corporativistas, los líderes empresariales y sindicales pueden no representar adecuadamente los intereses de los trabajadores y los consumidores. Los grupos minoritarios pueden ser marginados o ignorados por completo. Estancamiento económico. El corporativismo puede desalentar la competencia y la innovación, lo que puede llevar a un estancamiento económico a largo plazo. Si los líderes empresariales y sindicales trabajan juntos para mantener el status quo y evitar el cambio, es posible que la economía no tenga la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado. Exclusión social. En algunos sistemas corporativistas puede haber grupos o individuos que no son incluidos o representados en la toma de decisiones. Esto puede llevar a la exclusión social y la marginalización de algunos segmentos de la población. Rigidez laboral. El corporativismo a menudo implica una colaboración estrecha entre los sindicatos y las empresas, lo que puede llevar a acuerdos rígidos sobre salarios, horarios y otros aspectos del trabajo. Esto puede hacer que sea difícil para las empresas adaptarse a las cambiantes necesidades del mercado y para los trabajadores encontrar trabajo en otros sectores. Desigualdad. El corporativismo puede perpetuar la desigualdad económica y social al limitar el acceso de algunos grupos a la toma de decisiones y a los recursos. Los grupos con más poder y recursos pueden estar mejor posicionados para influir en la política y proteger sus intereses. Falta de transparencia. En algunos sistemas corporativistas puede ser difícil para los ciudadanos saber quiénes están tomando decisiones y por qué. La falta de transparencia y responsabilidad puede fomentar la corrupción y la mala conducta. Pérdida de libertades individuales. El corporativismo puede conducir a la pérdida de libertades individuales y la disminución de la participación ciudadana. Si un pequeño grupo de líderes empresariales y sindicales controlan la mayoría de la toma de decisiones, los ciudadanos pueden sentirse marginados y desmotivados para involucrarse en la política. Desaliento de la crítica. En algunos sistemas corporativistas puede ser difícil para los ciudadanos o los trabajadores criticar o cuestionar las políticas o prácticas establecidas. Si la cooperación y la lealtad son valores importantes, aquellos que plantean inquietudes pueden ser vistos como desleales o problemáticos. Influencia indebida. En algunos sistemas corporativistas, es posible que los líderes empresariales y sindicales ejerzan una influencia indebida en la política y en la toma de decisiones. Si bien la colaboración puede ser valiosa en algunos casos, si los líderes están demasiado cerca de los políticos, pueden influir en las políticas y decisiones en su propio interés en lugar del interés del pueblo. Falta de flexibilidad. El corporativismo puede ser inflexible y lento para adaptarse a los cambios en el mercado o la sociedad. Si las empresas y los sindicatos se aferran a políticas o prácticas obsoletas, puede ser difícil para ellos adaptarse a las necesidades cambiantes de los consumidores o los trabajadores. Corrupción.
En algunos casos, el corporativismo puede fomentar la corrupción y el nepotismo. Si los líderes empresariales y sindicales controlan los recursos y la toma de decisiones, pueden estar en una posición para obtener beneficios indebidos o favorecer a sus amigos y familiares. Y como única y gran conclusión y resumen de este informe, les sugiero que relean o revean todo lo dicho hasta el momento y determinen cuántas veces involucré al Estado en estos problemas. Ya es hora de darnos cuenta que si mantenemos al Estado en todas las cuestiones inherentes a nuestras acciones en la vida, estamos jodidos. Espero que les haya gustado este informe y si así fue, denle clic, escriban sus comentarios para fomentar el debate sobre el corporativismo y suscríbanse a mi canal de YouTube, así vemos crecer la cantidad de seguidores. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.